Iglesia, por sus oraciones. El mejor regalo para un pastor es mirar una iglesia rendida al Señor, hermanos. De verdad se los digo, de verdad. No hay más anhelo para un pastor mirar a su congregación cerca del Señor. Esta mañana, hermanos, los invito a abrir ahora las páginas del Antiguo Testamento. Estaremos en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, y vamos a dar solamente 2 versos, lectura, 26 y 27. Ezequiel capítulo 36, 26 y 27, mis hermanos, y esperamos la indicación. Amén. Así dice la palabra del Señor. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Esto es palabra de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, ha pasado el tiempo, Señor, pero ha llegado el momento más importante. Amén. En la exposición de su palabra, Señor. Denos sabiduría, que su Santo Espíritu nos dirija en esta mañana, que se aleje, Señor, toda nuestra carne, para que su Espíritu, Señor, trabaje en los corazones de cada uno de mis hermanos. Gracias por lo que se ha llevado a cabo, Señor, durante todo este servicio. Oramos por los presentes, aún por los ausentes. Oramos por los enfermos y aún por los que trabajan. Y oramos, Señor, por aquellos que no quieren, Señor. Que usted traiga, Señor, un mensaje para ellos. Disciplina, corrección, para que un día vuelvan a casa. Ahora, Señor, estamos aquí, delante de su palabra. Háblenos, que nosotros estamos listos para escucharle. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hemos llegado al mediodía, el tiempo ha avanzado, pero, hermano, es el tiempo de la palabra de Dios. Amén. Queremos exponerla de una manera grata, con alegría. Y esta mañana, mis amados hermanos, he titulado el mensaje: Dios cambia y transforma. Y como introducción debo decir que en mi caminar en el Evangelio y en este ministerio he visto diferentes maneras de cómo Dios llama, de cómo Dios cambia y transforma la vida de las personas. Cuando Dios, hermanos, por su gracia y su misericordia, cuando Dios cambia y transforma a una persona, lo hace con un objetivo, lo hace con un plan, lo hace con un propósito muy bien definido. Amén. Recordemos nosotros la vida de Saulo de Tarso, el cual después fue llamado Pablo. Este hombre era una cruel persona, era un hombre temible quien perseguía a la iglesia del Señor. Perseguía a los cristianos solamente porque ellos proclamaban el mensaje de salvación en el nombre de Jesucristo. Pero un día, Saulo de Tarso, rumbo a Damasco, tuvo un encuentro con el Señor. Y desde la caída de su caballo, Dios le llama con un plan, con un propósito. Y si nosotros miramos las Escrituras, dentro de la conversión del apóstol Pablo, dice en Hechos capítulo 9, verso 3, 4 y 5, y también el 6, ¿por qué no? Dice así la Escritura en Hechos 9, 3, 4, 5 y 6, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz
del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se le dirá lo que debes hacer. Hermanos, ahí comenzó una historia de un hombre que fue cambiado, de un hombre que fue transformado por el poder de Dios. Amén. Hay otro personaje que también fue cambiado y transformado, pero de otra manera muy diferente. Y es el caso de Mateo. Este discípulo del Señor se encontraba trabajando detrás del banco de los impuestos, y el Señor se le acercó y le dijo: sígueme. Simplemente con esas palabras: sígueme. Ese relato está en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo número 9, por si usted está haciendo apunte. Dice la Biblia así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Eso quiere decir, mis hermanos, todavía en esta introducción, que cuando Dios fija sus ojos en una persona, es porque Él tiene un plan, es porque Él tiene un propósito a cumplir con esa persona. Y es allí donde Dios te sorprende. ¿Por qué? Porque interrumpe nuestros planes. Él cambia nuestra vida para siempre, hermanos. Mis hermanos, en mi caminar en el Evangelio, he visto a muchos siendo cambiados y transformados por el poder de Dios. He visto a personas que han llegado a tocar fondo. He visto a personas que llegaron a lo más profundo de una desgracia, donde no podían hacer nada más por ellos mismos. He visto, hermano, personas que atravesaron una crisis social, una crisis emocional y hasta espiritual. Tanto en el caso familiar, tanto en el caso matrimonial o de trabajo. Personas, hermanos, que tenían problemas financieros, y muchas personas que vivían en un ambiente de violencia. He visto a muchas personas ser cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Y creo que usted también es testigo de eso. Pero al final, hermano, todas estas personas buscaron a Dios. Se rindieron a Dios. Le confesaron a Dios que no podían ellos mismos, que necesitaban un Salvador, que necesitaban a un consolador, y Dios respondió. Hermanos, esta mañana, durante este mensaje, voy a utilizar la palabra cambio y también la palabra transformación, y me gustaría explicar la diferencia entre estas palabras de cambio y transformación. Así que deseo, hermano, que usted preste mucha atención, porque estamos hablando de que Dios cambia y transforma. Amén. Esta mañana, antes de seguir, puede preguntarse a sí mismo: ¿será que Dios ha cambiado mi vida? ¿Será que he sido transformado por el Señor? Cualquiera sea la respuesta de usted, mis amados hermanos, quiero explicarle la diferencia entre cambio y transformación. Y vamos a hablar en primer lugar del cambio. El cambio, mis hermanos, se puede ver generalmente en el exterior de una persona, en el conducir de una persona. Por ejemplo, uno puede decir: yo antes no iba a ninguna iglesia, pero ahora yo asisto a la iglesia. Antes podía decir: yo antes cantaba música del mundo, pero ahora
yo canto alabanzas para el Señor. Mis amados hermanos, lo que trato de decir es que muchos confunden este cambio simplemente porque asisten a una iglesia. Pero eso solamente es un cambio exterior que al final, hermanos, se convierte en un hábito. Amén, así es. El pensar que somos cambiados por Dios solo hace diferencia entre lo anterior y lo actual, lo pasado y lo presente. Y poco a poco, hermano, vamos modificando nuestra conducta, pero quizás al pasar el tiempo, la persona vuelve a ser lo que era antes, porque el cambio que hicieron fue exterior. Así es que vaya analizando su vida en esta mañana. Y espero que lo haga quienes escuchen este mensaje. Ahora, la persona que es transformada por Dios se convierte para siempre, hermano. Porque su cambio no es exterior, su cambio es interior. Es decir, que la transformación reemplaza lo viejo, lo antiguo, lo pasado por lo nuevo que Dios ofrece. Eso es transformación. Por eso el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona es realmente transformada, el Espíritu Santo, mis amados hermanos, modifica nuestros deseos, cambia nuestros pensamientos y aún nuestros valores y nuestros principios para los principios bíblicos, los principios de Dios. Entonces, no es lo mismo un cambio que una transformación. Y espero que quede esto bien en claro, mis hermanos. Si no se cambia la mente, si no se cambia la manera de hacer las cosas, seguiremos en la misma posición, sin cambio real, sin transformación, porque el cambio exterior solo modifica nuestra conducta. Solamente modifica nuestro hacer, pero la transformación interior modifica nuestras vidas para Dios. No solamente cambia en nuestra conducta exterior, sino también nos convierte a los deseos del Señor. Lo que era antes ya no lo soy, porque somos criaturas nuevas. Así es. Gloria a Dios. Hermanos, la verdadera transformación ocurre cuando usted ya no es lo que era antes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y no hablo de su vestimenta, no hablo de su conducta, hablo de su identidad. La verdadera transformación es cuando sabemos que éramos pecadores, mas ahora somos salvos. Lo antiguo por lo nuevo. La verdadera transformación ocurre cuando ya no desea usted lo que deseaba antes, cuando ya no se comporta como se comportaba antes. En términos bíblicos, mis amados hermanos, para que mejor me entiendan, transformación es una nueva creación. Es una nueva creación. Somos nuevos en Cristo Jesús. Déjenme decirles algo. Dios es el único que puede transformar vidas. Usted puede realizar cambios en su vida con esfuerzo, con todos sus esfuerzos humanos, pero le garantizo que hay cosas que usted solo no puede cambiar jamás, a menos que busque la ayuda de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué hace Dios para transformar vidas? El pasaje de la Escritura, de nuestro texto de hoy, que hemos leído, dice de una manera especial. Así que regresemos a nuestro texto. Ezequiel capítulo 36,
versos 26 y 27. Leamos de nuevo la escritura y dice: os daré corazón nuevo. No puso un corazón usado, hermano. Si usted ha decidido aceptar a Jesús y recibir su Espíritu Santo, la Biblia dice que Él nos dará un corazón nuevo. Dice: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aparte de darnos algo nuevo, la Biblia dice que quita de vosotros dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Nuestro orgullo, nuestra arrogancia, todo lo malo que éramos nosotros es cambiado y transformado por el poder de Dios a poner en nosotros un corazón nuevo y de carne. Versículo 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y lo pongáis por obra. Eso quiere decir que Dios nos quita el corazón terco que tenemos. Amén. Así es. Eso quiere decir que Dios nos dará un corazón nuevo. Entonces, hermanos, si eso ocurre, Él cambiará nuestra conducta delante de los hombres y nuestra transformación para la gloria de Dios. No puede usted aparentar ser un cristiano a medias. No hay cristianos medios, hermano. La Biblia dice: o es o no es. Evidentemente, puedo seguir mencionando acerca de cambio y transformación. Pero hay un verso que quiero compartir con ustedes. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22, dice la escritura así. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mientras ustedes buscan Efesios 4:22, le daré lectura. Y dice así la escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, lo pasado, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Voy a repetir nuevamente esta segunda parte. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, poco a poco les explicaré la razón de por qué muchas personas asisten a una iglesia y se pueden sentar por 40 años en una silla y nunca recibir transformación en su vida. Les explicaré por qué razón, y es porque la gente está pensando que ha sido cambiada, pero no transformada. Amén. Así es. Así es. Gloria a Dios. Evidentemente, mis hermanos, hay cambios en la vida de esas personas. Antes, hermanos, se quedaban viendo el fútbol. Antes se quedaban muchos viendo las novelas. Antes muchos se quedaban viendo el Facebook. Pero ahora asisten a la iglesia. Pero, hermanos, eso es todo el cambio que hay en la vida de ellos. Es todo el cambio, pero un cambio y transformación del Señor no existe nada de eso, porque ¿cómo es posible que el Señor pueda cambiar sin transformación, hermano? Así que no se confunda. O somos o no somos. Quizás Dios le ha cambiado y le ha ayudado a cambiar sus hábitos, pero una transformación, hermano, se necesita rendición a Dios. Si la Biblia, hermanos, está diciendo que Dios cambia el corazón y nos da uno nuevo, y dentro de nosotros se nos dará el Espíritu del Señor que nos ayudará a cambiar a nuestra manera de pensar. Si eso dice la Biblia, yo le creo, hermano. Porque sea todo hombre mentiroso, pero la palabra de Dios es verdadera. El único que puede cambiar y transformar es el Señor. Si de otra manera, hermano, usted no lo entiende así, necesita de Dios. ¿Sabe por qué? Porque solamente Dios puede cambiar, solamente Dios puede transformar su vida. Solamente el Señor puede quitar el corazón de carne lleno de pecado. Solamente el Señor puede quitar el corazón que está acostumbrado a lo malo y a los malos deseos.
La Biblia dice que Él pone en nosotros un cántico nuevo en los labios. Nuestra vida será diferente a la que vivimos antes. El apóstol Pedro, hermanos, es un ejemplo de lo que estamos hablando. Es un ejemplo de una vida cambiada y transformada. De acuerdo a la Escritura, el apóstol Pedro era un pescador. Y se cree, hermanos, que los pescadores eran hombres mal hablados. Se cree que los pescadores eran hombres sin letras. Y más Pedro era explosivo, hermanos. Era rudo. Era tremendo. Hablaba sin pensar. Pero un día Jesús se aparece en el mar y le dice a Pedro así. Y los invito a abrir las Escrituras. Lucas capítulo 5, 10. Jesús le dice: desde ahora serás pescador de hombres. Noten el proceso de la vida de Pedro. A partir de ese día, hermanos, cambia por completo la vida de Pedro. Lo que hacía antes ya no lo hacía. ¿Sabe por qué? Porque andaba con Jesús. Pero ese cambio, por la circunstancia, lo regresó otra vez a lo que hacía cuando Cristo había sido crucificado. Pero cuando Dios comienza, mis amados hermanos, a hacer algo en nosotros, lo hace a la perfección. Lo hace con un plan, lo hace con un propósito. Y Pedro regresó al Señor nuevamente y su transformación se dio en la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y fue un hombre cambiado, fue un hombre transformado, y 3,000 personas vinieron cuando predicó el primer mensaje. ¿Y saben por qué? Porque solamente Dios cambia y transforma. Este Pedro había cambiado porque andaba con Jesús. Pero recuerden, lo negó. Este Pedro había cambiado, pero recuerde, había cortado la oreja a un soldado. Este Pedro había cambiado porque andaba con Jesús, pero maldecía. La vida de Pedro está registrada para muchos. Es como si fuese un ejemplo de que si seguimos a Jesús constantemente, a pesar de nuestros errores, nuestra vida puede cambiar y ser transformada, hermano, por el poder de Dios. Pedro no tenía este entendimiento. Él dijo: quizás yo cambio porque ando con Jesús. ¿Se acuerdan aquella historia donde Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces, hermano. Él no entendía el verdadero amor. Él no entendía el verdadero amor agape, el amor divino del Padre. Tenía que entender que necesitaba una transformación. Y fue transformado por el poder de Dios. Por eso yo les motivo esta mañana. Y les digo que pase lo que pase en su vida, hermano, no se aleje de Dios, porque lo va a pagar muy caro. No se alejen del Señor. Si te va bien, sigue al Señor, hermano. Si te va mal, sigue a Dios. Si estás sano, sigue a Dios. Si estás enfermo, sigue a Dios. Sigue a Dios. Si tienes trabajo o no tengas trabajo, sigue a Dios. Si te dan un trabajo, te lo quitan, sigue a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermano? Sigan a Dios. Este Pedro nos da el ejemplo que si seguimos a Jesús de una manera constante, Dios nos hace una nueva persona para Él y para el mundo.
Miren lo que pasó después en la vida de Pedro. Hechos capítulo 4, versículo 13, dice así. Hechos capítulo 4, verso número 13, dice así. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermano, esa es la transformación. Espero que me entiendan ahora. ¿Cómo es posible que una persona como Pedro, que hablaba más de la cuenta, una persona que era muy impulsivo, pudo ser transformado? Y es porque solamente Dios cambia y transforma. Hay personas aquí en la iglesia que viajan a una buena distancia para asistir a los servicios de la iglesia y lo hacen con el esfuerzo de venir porque saben que vale la pena, hermano. Porque han entendido que vale la pena seguir a Jesús. Pero también conozco a personas que me dicen, pastor, nosotros vemos los cultos por internet. Muy espirituales, les aplaudimos. Qué bueno, mis hermanos, y me da gusto, pero no es lo que mandó el Señor. Él no nos mandó que miráramos los mensajes por internet, hermano. Él nos mandó a congregarnos. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando la gente es cambiada nomás, se conforma con ver en internet. Pero cuando la persona es transformada, se congrega. Pero pastor, ¿por qué es necesario todo eso? Porque es necesario compartir con los hermanos. Porque hay que poner los dones al servicio del Señor. Hermano, cada uno debe de entender que Dios ha depositado dones en nosotros. Por lo menos uno. Amén. ¿Y sabe para qué? Para hacer de edificación al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Usted tiene que poner su ministerio para la iglesia, para los hermanos, y no lo hará mientras se quede en casa. Pero se necesita transformación. Es necesario porque debemos adorar como un solo cuerpo, que eso nos dice la Escritura, hermanos. Es necesario congregarnos para animarnos los unos a los otros, bendecirnos los unos a los otros. Hermanos, bíblicamente hablando, no es el evangelio según usted. Es el evangelio del Señor. Y cuando entendemos eso, entonces ahí viene la transformación, hermanos. Con todo respeto, con todo el cariño, se los digo. Si usted sigue a Jesús solo cuando le sobra tiempo, ¿cómo va a crecer espiritualmente? Si usted solamente sigue al Señor cuando a usted le place, ¿cómo Dios bendecirá su vida? Si Jesucristo, hermano, el Señor, no es prioridad para usted, si el Evangelio no es prioridad, nunca podrá ser transformado. Quizás es cambiado, pero la verdadera transformación es cuando dejamos todo por seguir a Jesús, hermano. Hermanos, yo entiendo que esta situación es una situación bien delicada y que le cuesta mucho a los cristianos entenderlo. A veces, hermano, ponemos nuestro trabajo primero. A veces ponemos nuestras familias primero. A veces ponemos nuestros hijos primero. Ponemos nuestro deporte primero. Ponemos nuestros hobbies primero. Y muchas veces ponemos nuestros intereses personales primero. Y cuando viene la desgracia, entonces reclamamos, Dios mío, ¿tú lo sabes? Dios mío, ¿tú conoces? Claro que conoce, hermano. Él sabe dónde está tu corazón.
Dios mío, Dios mío. Hermano, la única manera de crecer es siguiendo al Señor de cerca, siempre, todo el tiempo. Acuérdense que los gobernantes reconocieron que Pedro y Juan habían andado con Jesús. Yo no sé, mis amados hermanos, que cuando sus amigos lo ven a ustedes puedan reconocer que usted es cristiano, que ha andado con Jesús. Y la verdad, vale la pena que ellos piensen en esto. Hermanos, estamos hablando de la eternidad. Había una mujer dentro de la Biblia llamada María Magdalena, una persona que tocó fondo, una persona que nadie le apreciaba, no encontraba estimación por nadie, hasta que el Señor la cambió y la transformó. En el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 1 y 2, hablemos un poco sobre esta mujer. Lucas capítulo 8 verso 1 2 dice la escritura así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Hermanos, a esta mujer que tenía 7 demonios, Jesús la cambió, Jesús la transformó, Jesús la sanó, y ella decidió seguir a Jesús. Y a la primera persona a la que Jesús se le presentó después de su resurrección fue a esta mujer, a María Magdalena, un ejemplo de vida, un ejemplo de cambio, un ejemplo de transformación. También dentro de la Biblia tenemos a Moisés. También dentro de la Biblia tenemos a Abraham, tenemos a Mateo, a Zaqueo. Personas que fueron transformadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. En nuestra iglesia, y ustedes lo saben, hermano, hay personas que tocaron fondo, pero Dios las ha transformado y ahora cuentan su testimonio. En nuestra iglesia, hermano, hemos visto grandes testimonios. Personas que reconocieron haber caído, haber fallado, pero ahora cuentan, no ocultando absolutamente nada. No se han guardado nada. Han declarado que Dios les dio la oportunidad para levantarse y ser transformados. Hemos visto testimonios donde nos muestra, donde hay evidencia que Dios cambia, que Dios transforma. Hay muchas evidencias. Hay muchas personas que cuentan su testimonio, cómo tocaron fondo y cómo Dios es el único que los pudo transformar. Hermano, estas personas entienden ahora las palabras del salmista que decía, de ese lodo cenagoso nos sacó Dios y puso nuestros pies sobre roca firme, y en nuestros labios puso un cántico nuevo, y ahora por la gracia del Señor somos nuevas criaturas. Esas personas ahora entienden el corazón del salmista, que dicen: toqué fondo, estaba hasta donde no podía, pero Dios me salvó, me cambió, me transformó. Amén. Porque solamente Dios cambia vidas y transforma para la gloria de su nombre. Lo que quiero decir esta mañana es que Dios puede cambiar su vida. No importa si usted ha tocado fondo, no importa la situación que esté viviendo, Dios puede cambiar su vida, y no solamente puede cambiar sus hábitos, su manera de ser, lo cambia completito hasta en conseguir esa transformación para el Señor. Hay matrimonios, hermanos, que llegaron en este lugar casi arruinados a nuestra iglesia, y Dios les ha enseñado a convivir, porque solo el poder de Dios puede hacerlo. Amén. Personas llegaron a esta iglesia con enfermedades graves, con vicios, y Dios los ha transformado. Hemos visto el poder de Dios. Amén. Cuando una persona viene a los pies de Jesucristo, nace, hermano, con una simiente incorruptible. Con una simiente incorruptible. Y es Dios quien te hace una nueva criatura.
Por eso el apóstol Pablo dice: las cosas viejas pasaron, he aquí ahora, todas son hechas nuevas. Todas. No nos cambió a medias. Dios sigue haciendo maravillas y sigue cambiando vidas y transformando vidas, mis hermanos. La sangre de Cristo es poderosa para perdonar cualquier pecado. Es asombroso saber que tenemos a un Dios poderoso. Es decir, que el asombroso poder de Dios cambia vida. Puede cambiar también en esta mañana la suya. Usted podrá estar metido en el peor de los negocios. Usted podrá estar metido en el peor de los pantanos. Usted podrá estar metido en una situación de la que usted cree que nadie lo puede sacar. Déjeme decirle en esta mañana: Dios tiene poder. Dios puede cambiar. Dios puede transformar. Y hoy no es la excepción. Pablo dije: hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Dios, hermano, va a cambiar a una persona si esta persona está dispuesta, reconoce su condición de pecado. Pero aún ni Dios puede cambiar a una persona que no quiere ser cambiada. No puede ir contra las normas puestas en su palabra. En la segunda carta de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Pero pastor, ¿cómo? Que Él no es Dios bueno. Dios es bueno, hermano, pero ha puesto normas que se deben seguir al pie de la letra. Y el Señor, el Todopoderoso, puso estas letras en la segunda carta de Crónicas 7:14, diciendo así: si se humillare mi pueblo. El sí, hermano, es una condición, es una decisión. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dice: y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Mire aquí las 4 cosas que le voy a mencionar rápidamente. Todas estas 4 cosas que son imperativas para poder cambiar. Primero, hermano, habla de humillarse. Si este pueblo se humillare, hermano, sin humildad es imposible. El orgullo de algunas personas es tan grande que no quieren acercarse delante de Dios. Segundo, habla de la fe. Debemos orar con fe a quien solo puede hacer un cambio en nosotros, hermano. Tercero, buscar a Dios. Hay que buscar el rostro de Dios. No espere usted que Dios lo vaya a buscar a su casa, hermano. Le pregunto, ¿qué hace usted en las horas del Señor? No espere a Dios que lo busque en su casa. Dios es bueno, pero ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario, hermano. Amén. Él ya mandó a su Hijo, ya ofreció la salvación. De usted depende recibirla. Amén. Dios ya bendijo tu vida. Dios te dio hijo, Dios te dio hija, Dios te dio nieto. Dios ha bendecido tu vida. ¿Qué estás haciendo para Dios? No espere que Dios lo busque. Usted busque a Dios. La cuarta parte dice allí, dice: se convirtieren de sus malos caminos. O sea, cuando una persona tenga el deseo de querer ser transformada y cambiada. Por eso dije, si una persona se resiste, si una persona cree que está bien, así como está, mi querido amigo, mi querido hermano, créame, Dios no va a cambiar a una persona si esa persona no quiere cambiar. La persona que es convencida por el Espíritu Santo tiene que desear ser humilde, tiene que humillarse delante del Señor, activando su fe por el poder de la palabra de Dios voluntariamente. Amén. Una persona que realmente desea ser transformada tiene que buscar y desear un cambio para una transformación real en su vida, hermano. Para nosotros lograr tener una vida transformada necesitamos la intervención de Dios, eso sin duda, hermano.
Usted no puede cambiar, no puede ser transformado sin la intervención de Dios. Por eso hay que invitar a Jesús a nuestro corazón. Amén. Por eso Jesús debe estar no solamente en la iglesia, los domingos cuando se predica, debe estar también en tu casa. Amén. Debe de estar como testimonio para tus hijos. Alguien tiene que enseñarles la verdad. Alguien tiene que enseñarles su palabra. Alguien tiene que enseñar los principios bíblicos. Nadie puede dar la paz como la da Dios, hermanos. La ansiedad, los temores, la angustia, las preocupaciones en su vida solo puede ser cambiada y transformada por el Señor, por nadie más. Dios no solamente cambió mi vida, también, hermano, cambió mi destino. Amén, así es. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y es muerte. Esa muerte es espiritual. Ningún ser humano merece el cielo. Todos los seres humanos merecemos el infierno por causa de nuestros pecados, porque hemos pecado delante de Dios. Pero un día, hermanos, ese Dios de gloria, ese Dios de poder, puso sus ojos en nosotros. Entienda esto. Nosotros no le amamos a Él. Le amamos porque Él nos amó primero. Amén, gloria a Él Dios. fue el que puso la mirada en nosotros. Amén. Porque tiene un plan para usted, para mí. Él tiene un plan para tu familia, hermano. Y un plan para su familia, hermana. Jóvenes, tiene un plan. No deseches las bendiciones de Dios. Amén. No compartas lo que comparte el mundo. Comparta lo que Dios te ha dado. Amén, gloria a Dios. Yo quiero, hermano, llegar a la conclusión en esta mañana. Y quiero que inclinen su rostro. Decir, hermano, que por medio de este mensaje, nuestro deseo es exaltar el nombre de Dios. Es honrar al Señor como lo que Él es. Porque si nosotros somos lo que somos, no es por nosotros, sino por lo que Él es. Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por lo que Él ofreció en la cruz del Calvario. Tenemos todas las puertas abiertas para ser bendecidos. No desaproveches la oportunidad cada vez que se abren las puertas de esta iglesia, hermano. Ven, congrégate, crece, edifícate. Tus hijos te necesitan, tu esposo te necesita, tu esposa te necesita, tus nietos te necesitan, tu iglesia te necesita. Te pregunto ahora, ¿has sido cambiado y transformado? ¿O simplemente has recibido un cambio en tu vida? Si es así, hermano, puedes regresar atrás en cualquier momento. Pero si Dios no te ha transformado, hoy es el momento de rendirle cuentas a Dios. Es el momento de confesar cómo te sientes delante de Él. Es tiempo de sentirte seguro de que tú necesitas esa salvación que Él ha ofrecido. Esta mañana, en este lugar, si hay alguien, hermano, que desea que oremos por él, sea para recibir a Cristo, sea para reconciliarnos con Él, sea para comprometernos con Él, esta mañana le pido que levante conmigo una de sus manos, que yo quiero orar y deseo orar con usted esta mañana. Esta mañana. Amén, gloria al Señor. Alguien más, hermano. Alguien más. Recuerda, hermano, define tu vida. ¿Has sido cambiado y transformado? ¿O solamente has hecho un cambio, pero la transformación interior no ha llegado? Esta mañana es tu oportunidad. Ponte a cuentas con Dios. La Biblia dice: entra conmigo juntamente. Habla tú para justificarte. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuál es tu decisión en esta mañana? Hoy es el momento de hacerlo, en esta tarde, en esta mañana. ¿Alguien aquí desea que oremos por él esta mañana? Yo le pido a esta persona que levantó la mano que pase aquí enfrente.
Y queremos que pase no para avergonzarla, pero para entregarle delante de Dios sus anhelos y sus deseos. Que sea Dios quien obre en su vida y trabaje en ella. Tengan paciencia, mis hermanos. Hola, mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Y algo por lo cual debemos orar? Dios. Una transformación. Perfecto. Repita conmigo, mi hermano. Bendito Dios. Señor, tú me trajiste aquí esta mañana. Yo estuve dispuesto a estar, porque tenías todo planeado. Este mensaje lo recibo en mi corazón y reconozco que necesito transformación. Por lo tanto, Señor, hazme una nueva criatura. Dame una identidad relacionada contigo, Señor. Dame la oportunidad ahora de servirte, de buscarte, de honrarte ante cualquier situación. Gracias, Señor, por poner paz ahora en mi corazón desde hoy en adelante. Ayúdame a hacer lo mejor y lo correcto delante de usted. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos aquí para orar. No se vayan. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por su paciencia. Una persona está enfrente de nosotros. Puede dar frente, hermana. Graciela Rangel ha reconocido que Dios ha hecho un cambio, pero que necesita la transformación. Amén. Hermano, no es de cobardes reconocer que necesitamos a Dios. Se necesita valor. Por eso la Biblia dice que el reino es solamente para los valientes. Y los valientes solo lo arrebatan. Porque hay que tener valor para reconocer nuestros errores, nuestra falta de amor por el Señor. Y aquí les presento a Graciela Rangel, poniendo delante de cada uno de nosotros su deseo de ser transformada por el Señor. Hemos orado que el Señor haga la obra. Él es el que define, Él es el que sabe y conoce. Desde ahora pedimos que la iglesia apoye en este proceso. Que Dios les bendiga a cada uno. Y hermanos, al final del culto, por favor, venga con ella, no se vaya sin antes decirle que estaremos orando por ella. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar ya con una oración. Bendito Dios, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este momento. Señor, danos siempre la certeza, la convicción, Padre, que hemos creído en un Dios que cambia, en un Dios que transforma. Gracias por darnos la seguridad, el valor, el denuedo, Señor, de hablar sin tener miedo a nada. Señor, necesitamos honrar tu nombre y queremos hacerlo, Señor, hablando la verdad, absolutamente la verdad que transforma. Gracias, bendito Dios, por